Octubre de 1962. El momento de John F. Kennedy para entrar en la historia había llegado, y él lo sabía. Fotografías tomadas por los servicios de espionaje mostraban emplazamientos de misiles en la Cuba comunista. El presidente sopesó las distintas opciones, que eran pocas, y sintió el peso de una gran responsabilidad. Con unas proposiciones inconcebibles sobre la mesa, y un Khrushchev tan impredecible, ¿qué haría? En ese inquietante momento, con el fantasma de la guerra atómica flotando sobre la sala de reunión, el presidente de Estados Unidos se giró hacia sus lugartenientes y les dijo con esa mirada burlona tan típica de los Kennedy: espero que os hayáis dado cuenta de que no hay suficiente espacio para todos en el refugio atómico de la Casa Blanca. Era Kennedy en su mejor faceta el que recurría al humor en los momentos más trágicos. JFK. Una historia personal. No es que fuera una persona divertida, era serio, pero con un sentido del humor muy particular. Iba directamente al núcleo del asunto, directamente al centro. En 1944, tras una operación quirúrgica, le dijo a un amigo: el médico debería haber leído algún libro más antes de coger la sierra. Antes de su campaña electoral de 1960, le preguntaron si tenía algún candidato favorito. Así es, contestó, pero hasta que él no tenga el valor para declararse como candidato, no voy a hacer público mi apoyo a su persona. Después de un discurso en Wisconsin, un chico le preguntó cómo se había convertido en héroe de guerra. Fue fácil, dijo: hundieron mi barco. Antes de que hiciera una broma, se podía ver en sus ojos lo que bullía en su mente. Hacía una pausa, le parpadeaban los ojos y luego la soltaba. A mí me parecía muy divertido, me hizo reír mucho. El sentido del humor de John F. Kennedy no era un pasatiempo, era un recurso de supervivencia, un arma escondida. Su padre le llamaba Johnny, pero sus amigos le llamaban Jack. Nació con una pierna más larga que la otra, lo que provocaba un andar muy característico. Nunca fue propenso a los catarros, pero su sistema inmunológico era deficiente y se pasó la mitad de su vida enfermo en la cama. Podía leer 1200 palabras por minuto, pero deletreaba mal, dominaba un amplio vocabulario, pero su caligrafía era pésima. La mayoría de sus cartas las escribía a máquina. Le gustaban los filetes, el guiso de pescado, el helado y la leche fría. En cuanto a prejuicios, simplemente no los tenía. Estaba a favor de la pena capital, no estaba en contra del aborto y era católico practicante, aunque no devoto. Se sentía cómodo entre secretos y mentiras, aunque su vida era un libro abierto. Tenía defectos, todos los conocemos, le gustaban las mujeres. Presumía de su pelo y se preocupaba por estar bronceado. Le gustaba el mar, la vela y las regatas, y anhelaba la acción en cualquier empresa. El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy se convirtió en el 35º presidente de Estados Unidos. Llegó con grandes promesas y una enorme ambición. Pero los críticos dijeron que era todo apariencia, pero carente de sustancia, que era demasiado católico, demasiado joven y demasiado rico. Hablamos sobre ello y él me comentó: no siempre hemos tenido dinero. Y añadió: si quieres comprobar mis orígenes humildes, visita la casa de Brooklyn, que es donde creo que vivían cuando él nació. Nació aquí en el número 83 de Beale Street, en Brooklyn, Massachusetts, el martes 29 de mayo de 1917. Su padre era Joseph Patrick Kennedy, hijo de un irlandés, habitante de Boston y encargado de un bar. Su madre era Rose Elizabeth Fitzgerald, hija de John Honey Fitzgerald, alcalde de Boston. John Fitzgerald Kennedy era el segundo de los 9 hijos que tuvieron Joe y Rose. El mayor era Joseph Patrick Jr., al que le pusieron el nombre de su padre. Cuando Joe nació, su abuelo, Honey Fitz, declaró que llegaría presidente de Estados Unidos y de ahí surgió el mote de Joe, el futuro presidente.
Cuando Rose dio a luz a su segundo hijo, no hubo ningún tipo de predicción. Lo único que hizo todo el mundo fue rezar por el niño al que se le puso el nombre del abuelo. Rezaban para que siguiera con vida. John F. Kennedy nació con los ojos azules, una maravillosa sonrisa y una disfunción de las glándulas suprarrenales llamada enfermedad de Addison. Cuando nació, en su iglesia le dieron la extrema unción, la primera de las 5 que le dieron a lo largo de su vida. Pero ese niño tenía algo más que deseos de vivir, tenía ansias de grandeza. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. En 1920, John Kennedy era el segundo hijo varón de una familia que aumentaba con rapidez. Exigía la atención de sus padres. Era el ídolo de su hermana Rosemary y el contrapunto perfecto de su hermano mayor, Joe. Rose vestía a sus hijos de la misma manera, lo cual les hacía competir por su identidad. Como una madre moderna, Rose seguía la evolución de sus hijos a través de unas tarjetas. Anotaba información relevante con calculada periodicidad, fechas de nacimiento, altura y peso, fecha de confirmación y enfermedades, ya que estaba continuamente enfermo. En el invierno de ese mismo año, 1920, justo después del nacimiento del cuarto Kennedy, una niña llamada Kathleen, Jack cogió la escarlatina. Fue puesto en cuarentena, alejado de su hermana recién nacida, y estuvo a punto de morir. De nuevo le dieron la extrema unción y de nuevo sobrevivió. Con la precisión de un reloj, 1921 trajo consigo el quinto hijo, una niña llamada Eunice. Rose llevaba a sus hijos regularmente a la iglesia de St. Aidan, en Brooklyn. Allí Jack recibió el bautismo y la confirmación. Rose también llevó a sus hijos a ver el lugar donde nacieron, en la zona norte de Boston, así como la iglesia donde fueron bautizados. Les enseñó otra iglesia situada calle abajo, en la que nació la Revolución Norteamericana. En una ocasión me comentó, mi interés por la historia me lo inculcó mi madre. Ella era la que estaba con nosotros cuando éramos pequeños, la que nos enseñaba. Papá no estaba y ella nos leía cosas, nos ayudaba, y fue ella la que me llevó a Plymouth Rock, a la antigua iglesia del norte, y me enseñó cosas sobre Boston. Recordaba todo eso muy intensamente. Jack comenzó a leer a edad muy temprana. Rose y yo lo descubrieron cuando quiso saber cosas sobre las Islas Canarias, un lugar que aparecía en su libro Billy Whiskers. Otro de sus libros favoritos era El Rey Arturo y los Caballeros, a través del cual, según recuerda Rose, tuvo su primera impresión sobre Camelot. Joe y Rose Kennedy aspiraban a algo distinto. Lo único que querían era el respeto social de Boston, pero los aristócratas de la vieja Nueva Inglaterra, los Cabot y los Lodge, no les abrían las puertas. En un principio, tras su llegada a Boston, lo tuvieron muy difícil, porque en esa ciudad las divisiones estaban muy definidas. Había un gran sector irlandés de gente maravillosa, pero también estaban los intransigentes que no se mezclaban con el resto. Nunca lo hacían. Para Joe era algo exasperante, y le servía de acicate para ganar más dinero. Con frecuencia estaba fuera de la ciudad por temas de trabajo, especulando en el mercado de valores de Nueva York. Para Rose era decepcionante. A pesar de que la riqueza de la familia se incrementaba, se sentía abandonada en Brooklyn. Así que se iba de vacaciones encontrando consuelo al margen de la devoción en países extranjeros. A los 5 años, Jack era un niño de inteligencia precoz. Era muy consciente de las ausencias de su madre. En una ocasión, antes de un viaje, le dijo:
Eres una gran madre, marchándote y dejando solos a tus hijos. Rose seguía recordando esas punzantes palabras medio siglo después. Jack y su hermano mayor asistían a la escuela pública Edward Devotion en Brooklyn. Allí los niños protestantes les llamaban mestizos y se entablaban peleas. Era el peso de ser irlandés y católico. En octubre de 1924, Rose sacó a sus hijos del Edward Devotion y los matriculó en Dexter, un colegio privado. Todas las profesoras eran mujeres, casi todas solteras, y unas profesoras maravillosas. Eran muy buenas profesoras, muy estrictas, sacaban mucho provecho de los alumnos. En Dexter, Joe y Jack encontraron aceptación tanto en la clase como en el patio de juegos. En 1927 había ya 7 niños Kennedy y el 8º estaba en camino. Ese mismo año, Joe Kennedy trasladó a su familia a Nueva York. Quería estar cerca de Wall Street para sacar provecho de los enormes vacíos de la legislación mercantil respecto a la bolsa de valores. Y lo consiguió. Entre sus muchas adquisiciones, Joe Kennedy compró un estudio de cine en Hollywood. Durante un tiempo disfrutó marchándose al oeste, siendo un magnate y coqueteando con el cine. También disfrutó de las atenciones de cierta estrella de cine. Demostrando poca discreción, Joe Kennedy tuvo un romance con la actriz Gloria Swanson. Rose se enteró, por supuesto, pero prefirió callar. Jack, que tenía 11 años, comenzó a sentirse fascinado con la compañía de las estrellas del celuloide. Entre 1927 y 1929, Joe Kennedy aumentó su fortuna y la familia aumentó sus miembros. Entonces el mercado de valores se vino abajo, pero astutamente, Joe había vendido muchas de sus acciones antes del crack. Él me comentó una vez, como sabes, en aquella época disponíamos de una enorme fortuna y mi padre la protegió. No perdió con el crack del 29 y además dijo, viajamos más, teníamos casas más grandes y más gente de servicio que nunca. Vivíamos mejor que nunca. Durante la depresión, Joe Kennedy compró una casa de verano en Hyannisport, Cape Cod, y una casa de invierno en Palm Beach, Florida. Ambas se convirtieron en los lugares preferidos de Jack. A la edad de 14 años, Jack era un buen estudiante, aunque algo alocado, de modo que sus padres le enviaron a la escuela Choate en Wallingford, Connecticut, para que siguiera los pasos de su hermano Joe, de 16 años. Joe era el miembro destacado de la familia, el hijo número 1. Era un gran jugador de fútbol americano, era muy popular, muy conocido y gozaba de buena salud. Así que los dos hermanos eran muy competitivos, como todos los demás, tremendamente competitivos. Jack practicaba los mismos deportes y hacía las mismas cosas que Joe, pero no con el mismo éxito. En parte debido a que enfermaba con frecuencia y se quedaba recluido en la enfermería de Choate. Allí desarrolló otras habilidades. Creo que su personalidad, que evidentemente era muy fuerte, muy especial, se desarrolló en gran parte debido al hecho de tener que pasar tanto tiempo en cama. Tenía que atraer a la gente incluso cuando era pequeño y despertar su interés para que se quedaran con él cuando no podía moverse del cuarto en el que estaba convaleciente. Esto lo lograba con suma facilidad. La gente se sentía encantada de pasar un rato con él. Hablaba de todo el tiempo que había pasado en el hospital y de los días que pasó con Lynn Billing. Creo que ambos pasaron mucho tiempo en salas de hospital cuando eran adolescentes. Fue allí donde desarrolló su habilidad para la lectura y su amor por la historia. Lemoyne Billings y Jack Kennedy se hicieron rápidamente amigos en Choate. Encajaban a la perfección. Lynn, el hombre desgarbado y honesto, y Jack, el cómico ingenioso. Su amistad duró toda la vida. Al contrario que Lynn o su hermano Joe, Jack no era un modelo en Choate. Iba aprobando los cursos, pero con frecuencia estaba demasiado enfermo para asistir a las clases. Aún así encontraba fuerzas suficientes para hacer payasadas en las horas libres. Sorprendentemente, Jack tenía terror a la asignatura de historia, clase que impartía J.J. Marr, un profesor al que detestaba. Marr también era el entrenador de fútbol americano y era muy severo. A pesar de sus intentos, Jack no podía escapar de Marr,
quien criticaba su despreocupada forma de vida. Para esquivar la disciplina, Jack ideaba astutas formas de burlar la autoridad escolar. En su último año creó un club extraoficial, el Macker Club, o Club de los Canallas, que estaba vagamente inspirado en el tipo de literatura que Jack admiraba. Por encima de todo, Jack demostró ser un gran líder de los canallas y gracias a sus hazañas, casi logró ser expulsado la víspera de la graduación. En febrero de 1935 el director le llamó al orden y clausuró el Club de los Canallas, pero Jack no se rindió. En su primera y pueril campaña política convenció a sus leales compañeros de clase para que le votaran como delegado, prometiendo el éxito para todos. Luego se graduó con toda su clase, una especie de prometedor comienzo. Hay una cosa que resulta evidente. El servicio más alto al que la gente puede aspirar es el gobierno. No alcanzas la cima de la actividad humana en el mundo de los negocios, ni en el de las artes, ni en el de la escritura, sino en Washington, D.C., en el gobierno. Rose y Joe comenzaron a reunir a sus hijos alrededor de la mesa a la hora de cenar. Su padre era un ganador, creía en la victoria. No creo que hubiera ningún hueco en su corazón para un perdedor. Su madre era muy amable, una señora muy religiosa, y John, él tenía algo de ambos. Supongo que es bien conocido que los Kennedy solían tener reuniones de sobremesa todos los días, a las que cada uno de ellos aportaba algún tema nuevo y lo discutían. Se les animaba a ser competitivos, se les animaba a ser ganadores. Su educación se vio ampliada por los viajes. Cada viaje familiar tenía un propósito. En 1933, Rose y Joe fueron a Europa, en donde el señor Kennedy estaba negociando la importación de licor británico a Estados Unidos, una jugada oportuna antes de la abolición de la ley seca. Joe Jr. ya asistía a clases en la Escuela de Económicas de Londres antes de entrar en Harvard. Jack no pudo acompañarles en ese viaje porque había suspendido el latín y fue matriculado en los cursos de verano de Choate. Pero 2 años más tarde le llegó el turno. Al igual que Joe, se matriculó en la Escuela de Económicas de Londres, pero solo permaneció unas semanas. En octubre de 1935, la misteriosa enfermedad que aquejaba a Jack le obligó a ingresar en un hospital de Londres. Los médicos británicos dijeron que era un caso inaudito. A la edad de 18 años medía 1,83 de altura, pesaba 61 kilos y seguía perdiendo peso. Así que su padre lo llevó de vuelta a casa. Jack se sintió feliz. Quería ir a la facultad con sus compañeros de Choate y se matriculó en Princeton. Aunque había sido aceptado en Harvard y se esperaba que asistiera, Jack cambió de opción con el consentimiento de su padre. De hecho, fue en Princeton durante mi último año cuando Jack me hizo una breve visita. Parecía una persona alegre y agradable. Era tranquilo, absolutamente tranquilo, como lo fue durante casi toda su vida. Ese mismo otoño en Princeton, Jack cayó gravemente enfermo y se vio obligado a abandonar los estudios. Tras una interminable e intensa serie de pruebas médicas, se llegó al diagnóstico de que padecía leucemia. Jack le escribió a Lynn: «Ayer le eché un vistazo a mi informe y por lo que pude ver, parece que me están tomando medidas para mi ataúd. Mañana o la próxima semana iremos a mi funeral». El joven Jack Kennedy parecía tener asumidas sus limitaciones en la vida y había desarrollado un particular humor negro. Durante el otoño de 1936, Jack se sintió lo bastante bien como para acudir a la Universidad de Harvard. Esta vez, decidió entonces iniciar una nueva senda familiar, hacer algo que su padre y su hermano no habían hecho, ser aceptado en uno de los clubes sociales exclusivos de Harvard. Pero se encontró con una serie de impedimentos. Nadie quería aceptar a Jack Kennedy. No tenían nada contra él. El problema era su padre, su abuelo, irlandeses de Boston.
Y ese era el motivo de los prejuicios contra los Kennedy. A pesar de esos viejos prejuicios, Jack estaba decidido a entrar en un club. Es una característica suya que la mayoría de la gente desconoce. Porque aunque él nunca perdió su perspectiva realista, típicamente irlandesa, aspiraba a un estatus social que al resto de la familia le había sido complicado alcanzar. Jack trazó una estrategia. Reunió a todos sus compañeros de clase de Harvard para entrar en grupo en varios clubes. Todos para uno y uno para todos, pero todos los clubes lo rechazaron, excepto uno. La dirección del Club SPE, de orientación neoyorquina, vino y nos dijo: nos gustaría tener a Jack Kennedy. Y fue así como conseguimos entrar. Jack hacía todas sus comidas en el Club SPE, donde también estudiaba. Pero sobre todo le gustaba el club porque se practicaban deportes. Aunque estaba muy delgado, jugaba al fútbol americano, donde consiguió destacar. También formó parte del equipo de natación compitiendo en la modalidad de espalda. En el verano de 1937, Jack y Lynn Billings se fueron a hacer un viaje por Europa, los dos solos, con un presupuesto escaso y con un coche destartalado. La ruta les llevó a varios lugares famosos por las batallas que allí se libraron durante la Primera Guerra Mundial. Jack se enfrentó entonces a los demonios personales de su padre. Cuando vio la cantidad de tumbas de norteamericanos caídos en Francia, recordó que su padre había rehuido alistarse en 1917. Aquello le proporcionó una razón para contemplar su propio destino. Fueran donde fueran, Lynn y Jack veían fotos de Mussolini y de Hitler. En Austria y Alemania conocieron a jóvenes soldados a quienes Jack preguntaba sobre sus ideas políticas. Percibió con claridad una tormenta inminente. En todas partes, la gente se estaba preparando para la guerra. En todas partes, excepto en Inglaterra. Cuando en otoño volvió a Harvard, interrogó a los miembros del Club SPE. Teníamos 19 o 20 años y solo pensábamos en el siguiente campeonato deportivo o en el estreno de la próxima película. Él iba más lejos, estaba realmente preocupado por los temas internacionales y en una ocasión lanzó al aire esta pregunta: ¿qué opináis sobre Hitler? En otoño de 1937, en Jack Kennedy se despertó un gran interés por el mundo en que habitaba. La pasión de Jack por el mundo de la política maduró en 1937. Tras su viaje estival por Europa, volvió a Harvard lleno de curiosidad intelectual. Pero ese mismo otoño, jugando al fútbol americano, sufrió una inesperada lesión producida irónicamente por el chofer de la familia. El chofer se puso a correr a lo largo del campo. Nadie le vio y le lanzó a Jack un pase inesperado y le tumbó del golpe. No creo que lo hiciera a propósito, creo que pensó que Jack le había visto, pero le tumbó del golpe y fue a partir de entonces cuando empezó a tener problemas de espalda. Inmovilizado de nuevo, Jack se dedicó a la lectura. Leía mucho. Se leía 10 libros a la semana aproximadamente. Era un lector muy rápido. Podía leer 1200 palabras por minuto o más. Leía biografías o historia. Leía tan deprisa que costaba trabajo creer que pudiera entender lo que leía, pero era capaz de leerse un libro en un par de días o en un día. En enero de 1938, el padre de Jack fue nombrado embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Se trataba de un triunfo político para Joe Kennedy y de una gran oportunidad para la familia. En junio de ese año, Jack y Joe Jr. patronearon un barco de Harvard en la regata a vela entre universidades y la ganaron. Luego pusieron rumbo a Inglaterra, donde les esperaban los suyos, mientras las cámaras de los noticiarios no dejaban de grabar. El primer acto social fue la puesta de largo de Kathleen y Rosemary. Después de la fiesta, la familia Kennedy al completo se trasladó a la Riviera Francesa para pasar las vacaciones en Cannes. A finales de agosto, Jack volvió a Harvard para comenzar el primer curso.
La gran pregunta durante el otoño de 1938 era si a Adolf Hitler se le apaciguaría o se le combatiría. La opinión predominante en Inglaterra era pacificar al líder nazi. En septiembre, el primer ministro británico Neville Chamberlain firmó un fugaz acuerdo de paz con Alemania y la guerra pareció evitarse. Entonces los nazis bombardearon Checoslovaquia. Joe Kennedy seguía estando a favor de apaciguar a los alemanes. Decía, las democracias y las dictaduras tienen que convivir juntas en el mismo mundo, tanto si nos gusta como si no. Se trataba de un respaldo pasivo a Hitler y la incitación a un acalorado debate. En Harvard, Jack estudiaba la situación sondeando las opiniones de compañeros y profesores. En este caso tenía un problema con su padre porque su padre no era capaz de decidir cómo actuar con Alemania. No sé si tuvieron un enfrentamiento cara a cara, pero cuando estábamos desayunando Jack comentó, creo que mi padre está equivocado respecto a este tema. Se trataba de un gran cambio porque suponía despegarse de su padre, enfrentarse a él y decirle, oye, creo que estás totalmente equivocado. El tema se convirtió en un rompecabezas intelectual para Jack y en un tormento para su padre. Había que capitular o luchar. Decir, bueno, yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra es un sentimiento natural. Pero por otro lado también te dices, tenemos que hacer algo con esos bastardos. El sentir del país era hacer algo con Hitler. Así que las opiniones vertidas por Joe Kennedy le colocaron en una delicada situación política, algo que a Jack no le pasó inadvertido. Cuando hablaba de su padre, le cambiaba la expresión por la actitud que aquel mostraba en tales momentos. Por otro lado, recuerdo que una noche me dijo, bueno, él tiene derecho a pensar lo que quiera. En febrero de 1939, Jack se saltó el trimestre de primavera en Harvard y volvió a Europa porque quería ser testigo del desarrollo de los acontecimientos. Vio augurios de guerra por todas partes. En una carta su padre escribió, al pueblo alemán se le está incitando a un odio feroz contra los británicos, pero Inglaterra seguía sin prepararse. ¿Por qué? El 20 de agosto, Jack estaba en Berlín y se vio con el embajador de Estados Unidos en Alemania, quien le dio un mensaje secreto para que se lo entregara en mano a su padre, que estaba en Londres. Constaba de 4 palabras: guerra en una semana. 10 días después, Alemania invadió Polonia. El 3 de septiembre de 1939, el Parlamento británico declaró la guerra a la Alemania nazi. Aquella lluviosa mañana de otoño, entre el público que escuchaba atento las noticias, estaban el embajador Joseph P. Kennedy y sus hijos Joe y Jack, y su hija Kathleen. El embajador mascullaba entre dientes: es el fin del mundo, el fin de todo. Para los jóvenes Kennedy era el comienzo. Jack en particular estaba fascinado por ese gran momento de la historia en plena efervescencia. Era la historia en vivo, como una representación de Enrique V en el Globe de Shakespeare. Irá asociado nuestro recuerdo, el de nuestro pequeño ejército, el de nuestro alegre y pequeño ejército, el de nuestro escuadrón de hermanos. En ocasiones Kennedy captaba las cosas más comunes y las relacionaba con la literatura. Absorbía cada tema y cada momento, y de algún modo lo introducía en un contexto más amplio. Estaba allí en escena con Churchill, de Gaulle y Roosevelt, y disfrutaba de la compañía. La terrible noche del 3 de septiembre, en las tranquilas aguas del Atlántico Norte, un submarino alemán torpedeó a la Xenia, un transatlántico británico que viajaba rumbo a Nueva York. 112 personas perdieron la vida, entre ellas 28 norteamericanos. Como representante de su padre, Jack Kennedy se dirigió a Glasgow, Escocia, para reunirse con los norteamericanos supervivientes y darles consuelo. Allí recibió su primera lección de diplomacia internacional. Los cansados, irritados y asustados norteamericanos recibieron al hijo del embajador con una demanda. Querían que un convoy de la Armada les escoltara hasta Nueva York.
Jack les aseguró que estarían a salvo a bordo de un barco de pasajeros en el que ondeaba la bandera neutral de Estados Unidos, pero los supervivientes no estaban convencidos. En los periódicos de Londres, Jack recibió varias críticas. En un artículo se le calificaba de diplomático de colegio, pero el noticiario de la noche publicó que había demostrado una inteligencia y una simpatía propias de un hombre maduro. 2 semanas más tarde, Jack regresó a Harvard para cursar su último año, teniendo bien encaminada su formación política. Es difícil decir si Jack estaba enamorado de alguna mujer. Creo que no se enamoró hasta que conoció a Frances Ann Cannon. Jack llevaba cerca de un año saliendo con Frances Ann Cannon. Cuando en otoño regresó de Europa, tenía asumido que ella le estaría esperando, pero otro hombre había ocupado el corazón de Frances. De pronto, Jack solo tenía un objetivo: curaría su ego herido escribiendo una gran tesis de fin de carrera y logrando su publicación. Con una energía sin límites, Jack concentró todos sus esfuerzos en un complicado tema: ¿por qué Inglaterra había fracasado en su preparación para la guerra? Haciendo uso de los contactos de su padre y del material diplomático estadounidense, accedió a libros y publicaciones reservadas tanto de Londres como de Washington. Leyó enormes cantidades de información, asimiló el material y escribió una aguda tesis titulada Pacificación en Múnich. En ella, Jack llegó a una conclusión categórica: si has decidido que la democracia es lo mejor, prepárate para hacer grandes sacrificios. Jack se graduó con honores en virtud de su tesis, pero pocos pensaron que valía la pena su publicación. Aún así, Jack persiguió un contrato y lo consiguió. El primer libro de John F. Kennedy se publicó en agosto de 1940 y se llamó ¿Por qué se durmió Inglaterra? La crítica lo calificó como una apología de las opiniones vertidas por su padre. Jack parecía declararse a favor de su padre. En realidad, el libro se publicó y se convirtió en un bestseller a pesar de la influencia de Joe Kennedy. En el verano de 1940, mientras Hitler se paseaba por las calles de París, Jack Kennedy disfrutó de una nueva fama, ahora como escritor. Después de Harvard, no tenía claro su futuro. Su vocación eran las leyes, sin embargo, entró en la Escuela de Empresariales de la Universidad de Stanford, en California, la denominada Harvard del Oeste. Allí buscó evadirse de sus preocupaciones. Jack se centró más en las diversiones sociales que en las académicas. Una alumna en concreto atrajo su atención. Se llamaba Harriet Price, pero sus amigos la llamaban Flip. Jack me pidió salir, y ese fue el comienzo de un breve romance. Yo le veía como un hombre muy atractivo, guapo y encantador. Cuando lo conocí, descubrí cómo era en realidad. Creo que su auténtico interés era la política. Jack era el hombre más popular del campus, y a ella la habían elegido reina del campus. Así que era natural que Jack fuera tras la reina del campus y no fuera tras algo inferior, fue a por lo más alto. Creo que ella fue una búsqueda. Siempre estaba buscando las noticias en la radio del coche. Y una noche que yo ya estaba cansada de oír las noticias, alargué el brazo y apagué la radio. Se puso muy furioso. Tenía bastante genio. Ella tenía unos sentimientos encontrados hacia Jack, y había un duelo entre los dos. ¿Se la llevaría o no se la llevaría a la cama? Yo sabía que no funcionaría, y él también lo sabía. Ella era tradicional, y era de las que opinaban que no te ibas a la cama con nadie hasta que no tuvieras el anillo en el dedo. Recuerdo que nos fuimos a la playa en un día en que hacía frío y viento. Nos pusimos a andar por la playa y él escribió "Te quiero" sobre la arena.
En todo lo relacionado con las pasiones, Jack anteponía el cerebro al corazón y tomó la resolución de mantenerse con la mente ocupada en el feroz debate político de 1940. ¿Debe Estados Unidos entrar en la guerra? A todo el que quisiera oírle, Jack le decía, hay una guerra, y nosotros vamos a entrar en ella. En octubre de 1940, Jack se alistó públicamente en el primer reclutamiento en tiempo de paz de la historia de Estados Unidos y le dieron el número 18. Para la familia Kennedy, resultaba una clara ironía. Su padre había evitado alistarse en 1917 y se oponía al reclutamiento en 1940. Aunque Jack era voluntario y fue llamado a filas, no superó el examen físico y el ejército lo rechazó. Después de 3 meses en California, para la Navidad, Jack volvió a Palm Beach, decidido a mejorar su salud. Nadaba todos los días en la piscina familiar e incluso siguió un programa de preparación física por correo que promocionaba a un hombre muy fuerte, Charles Atlas. Se esforzó mucho y llamó a todas las puertas que su padre le proporcionaba para poder entrar en servicio, para entrar en la Marina. Eso es lo que él quería. Hay que señalar que era en la Marina y no en el ejército. La Marina tenía más prestigio académico. Joe, el hermano de Jack, no tuvo problemas en superar el examen físico. Se alistó en la Marina en junio de 1941 y fue destinado a la aviación naval. Milagrosamente, Jack superó el examen físico en agosto y fue rápidamente nombrado alférez de la Marina. Luego fue destinado a la Oficina de Inteligencia Naval en Washington, D.C. Allí en la capital de la nación, fijó su residencia cerca de su hermana Kathleen, que tenía un trabajo en el Washington Times Herald. En noviembre de ese año, 1941, una terrible tragedia se cernió sobre los Kennedy. Pocos fuera de la familia sabían que Rosemary Kennedy era discapacitada psíquica desde su nacimiento. Siempre había recibido una gran protección de sus padres, de sus hermanos y de sus hermanas. Pero a la edad de 23 años, tenía la mentalidad de una niña con la curiosidad sexual de una mujer. Joe Kennedy temió un escándalo familiar, así que sometió a su encantadora niña pequeña a una forma experimental de psicocirugía, la lobotomía. En lugar de protagonizar un escándalo, Rosemary se convirtió en la indefensa víctima de una tragedia. Jack respondió a la decisión de su padre desafiándole abiertamente. Cuando Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial tras el bombardeo de Pearl Harbor, comenzó a salir con una colega de Kathleen en contra de los deseos de su padre. Inga Arvad era una bella danesa de 28 años y estaba casada. Pero lo peor era que se sospechaba que pudiera ser una espía nazi, porque en una ocasión se había entrevistado con Adolf Hitler. En enero de 1942, Inga se convirtió en el blanco de la vigilancia del FBI. Su teléfono y su dormitorio fueron intervenidos, su intimidad violada. La agencia detallaba en los informes todos sus contactos, incluido un alférez conocido únicamente como Jack. El provocativo romance con Inga no era ningún secreto, pero se hizo público cuando Walter Winchell lo descubrió. En su columna de Sociedad de Tirada Nacional escribió: un buen partido, el hijo del ex embajador Kennedy, es el objetivo de una joven muy querida por los columnistas de Washington. A papá Kennedy no le gusta. No le gustaba ni a papá Kennedy ni a la Marina de Estados Unidos. Jack trabajaba en la inteligencia naval. ¿Era el hijo del embajador un riesgo para la seguridad? Inmediatamente el gobierno retiró de los periódicos el artículo de Winchell y al día siguiente el alférez conocido como Jack fue enviado a Carolina del Sur. A un amigo le comentó enojado: me han enviado a Carolina del Sur porque estaba saliendo con una rubia escandinava que creían que era una espía. Inga Arvad no era espía y el romance entre ellos era más fuerte que la presión de la sociedad, del FBI y del gran Joe Kennedy. Jack e Inga expusieron descaradamente su pasión a los micrófonos de Hoover, pero el romance no pudo soportar la crudeza de la guerra. En marzo de 1942, cuando Jack se preparaba para unirse a la lucha, Inga encontró la llave de su corazón y en una reveladora carta le desafiaba a abrirlo.
Quizá tu error más grave, cariño, es que admiras más el cerebro que el corazón. Si encuentras algo bonito en la vida, y no me estoy refiriendo a mí, no dudes en decirlo. En un futuro no lejano, la vida va a ser dura. Y el doble de dura para la gente que tiene ideales, que tiene esperanzas, que tiene a alguien a quien quiere de verdad. Un día le pregunté a Kennedy, ¿recuerdas algo de la depresión? Recuerdo que pensó durante un momento y luego dijo, no. Kennedy era un gran holgazán. Siempre tenía los pies sobre la mesa, pero bajó los pies, se inclinó hacia adelante y me dijo, mi experiencia es la guerra. Te puedo hablar sobre la guerra. Cuando John Kennedy se alistó en la Marina en 1941, no quería consumirse en una base en un lugar apartado de Estados Unidos. Quería estar en el frente. Después de la osada evasión de los filipinos a bordo de una lancha torpedera en el frente del Pacífico, la Marina abrió una escuela en Melville, Rhode Island, para adiestrar a oficiales de lanchas torpederas. Jack presentó una solicitud y fue aceptado en el programa de élite. Era un tipo de nave relativamente nuevo en los astilleros navales y se había ganado la fama de el caza del mar. En realidad, eran unos endebles cascos de madera con enormes motores y armamento ligero. Los cursos de Melville duraban 3 meses y a los graduados se les llamaba prodigios de 90 días. Por lo general, carecían de experiencia en el combate, pero fueron enviados directamente al frente, excepto Jack. Tras su graduación, fue ascendido al alférez de navío, se hizo instructor de lanchas torpederas y fue enviado a Florida. Se le encomendó que cogiera 3 lanchas torpederas y que descendiera hasta Florida a través de las vías fluviales del interior. Durante la travesía encallaron. Hacía frío, pero él quiso saber cómo era el fondo donde habían encallado. Lo que siempre me llamó la atención de su actuación fue el hecho de que en lugar de ordenar a alguien que bajara, lo hizo él mismo. No le ordenó al segundo oficial, baja y mira, lo hizo él mismo. Esa inmersión implicaba varios peligros. A mí me demostró que era un oficial de primera clase en cuanto a que no iba a pedir algo a alguien si lo podía hacer él mismo. Sin embargo, Jack no quería ser oficial instructor. Continuamente presentaba solicitudes para entrar en combate, aunque siempre le eran denegadas. Muy pronto sus amigos le llamaron arponero porque seguía lanzando el arpón. Pero Jack insistía utilizando la influencia familiar. Quería entrar en una zona de guerra donde se estaba produciendo un auténtico combate, que era en las Islas Salomón. No sé cómo lo hizo, pero creo que entró en el departamento de Marina y les convenció para que le nombraran oficial de reemplazo. En febrero de 1943, Jack consiguió su deseo. Recibió órdenes de marchar al frente. 6 semanas más tarde, llegó a Guadalcanal, el día en el que los japoneses lanzaron su ataque aéreo más rotundo desde Pearl Harbor. En su correspondencia, Jack describió su primera experiencia en combate a Lynn Billings. El día que llegué, escribió, aquello parecía un infierno. Nosotros transportábamos fuel, oil y bombas en un barco que era una bañera. Pensé que podríamos retirarnos y volver unos días más tarde, pero el capitán evidentemente pensaba que estaba al mando de el Carolina del Norte mientras seguía adelante. Fue el comienzo de un mes muy interesante. En cuanto supo que su madre rezaba por su seguridad, Jack la escribió diciendo: «Espero que no me sea tomado como una falta de confianza hacia todos vosotros o hacia la Iglesia el que yo continúe aquí». En su 26 cumpleaños, el alférez de navío Kennedy estaba al mando de su propio barco en las Islas Salomón, el PT-109. Los días eran increíblemente tediosos, pero por la noche salían a patrullar. Para Jack, volver a la base era lo más divertido. Cuando vuelves a la base después de patrullar, lo que haces es ponerte a toda máquina para volver al redil, por así decir. Pones la lancha a toda velocidad.
Animado por su amor a la velocidad y a la navegación, Jack disfrutaba compitiendo con otros barcos, algo que no ocurría sin contratiempos. En una ocasión estrelló su barca contra el muelle y sus compañeros le pusieron un nuevo mote: Colisión Kennedy. Los días felices de Jack como capitán de una lancha torpedera llegaron a un abrupto final el lunes 2 de agosto. Por la mañana temprano estaba patrullando en unas aguas repletas de japoneses. Era una patrulla tremendamente peligrosa. Su comandante era un hombre muy extraño. Solo hay que señalar que no dejó que los barcos se comunicaran entre ellos. Tenían terminantemente prohibido cualquier tipo de comunicación cuando conectaban con la estación de radio. Resultaba increíble en el lugar donde estábamos. En la terrible confusión de la batalla, el PT-109 fue atacado por un destructor japonés y partido en dos. Cuando sucedió esto, lo que hizo Jack fue para mí algo digno de destacar. Considero que fue un acto, mejor dicho, varios actos de un gran heroísmo. Mantuvo unida a la tripulación y la llevó finalmente hasta una isla. Realizó un trabajo increíble manteniendo unida a la tripulación. De los 13 hombres que iban a bordo del barco en llamas y medio hundido, solo murieron 2. Un tributo a la pericia en la navegación de Jack. Los llevó a nado hasta una isla que se hallaba tras las líneas enemigas, transportando personalmente a un hombre herido a lo largo de kilómetros. Durante 7 días sobrevivieron a base de cocos verdes, insectos y la poca agua potable que podían encontrar. Cada noche, Jack nadaba por el canal esperando avistar una patrulla. Finalmente, fueron rescatados gracias a que Jack contó con la ayuda de unos nativos y envió un mensaje de socorro grabado en la cáscara de un gran coco. Un guardia costero australiano encontró el coco y avisó a los británicos, que telegrafiaron a la Marina estadounidense avisándoles de que 11 hombres del PT-109 estaban vivos. Jack recuperó el coco y lo guardó durante el resto de su vida. Lo tenía en una urna de plástico sobre la mesa de su despacho para verlo todos los días. Supongo que pensaba, no importa lo mal que vayan las cosas en un momento determinado, miro ese coco y recuerdo cuando estábamos en una situación extrema sin saber si íbamos a seguir viviendo. El valor personal de Jack no podía dejar de ser reconocido incluso por Hollywood 20 años más tarde. Pidió 3 cosas para la película. La primera, que fuera rigurosa desde el punto de vista histórico, porque en ocasiones Hollywood evidentemente se inclina a exagerar las hazañas heroicas. No quería que se exagerara sobre todo aquello de la valentía. Creo que era algo que le provocaba cierto pudor. Lo segundo fue que el dinero que le ofrecían, ya que era parte de la historia de su vida, lo repartieran entre la tripulación del PT-109. Y la tercera, que se le permitiera elegir al actor que interpretaría el papel principal. Y me eligió a mí. Probablemente una de las peores decisiones que tomó en los 1000 días de mandato. Dejando aparte la valentía, la odisea de Jack dañó su espalda y la enfermedad de Addison que padecía empeoró. Así que la Marina le envió a casa. Mentalmente era muy consciente del horror de la guerra. Cuando fue laureado y condecorado como héroe, le dijo a un reportero, los auténticos héroes no son los que regresan, sino los que se quedan, como les ha sucedido a muchos, incluidos 2 de mis hombres. Antes del fin de la guerra, Jack tuvo que pasar por un momento de gran sufrimiento, la pérdida de su propio hermano. En un silencioso acto de heroísmo, el piloto de la Marina, Joe Kennedy Jr., continuó realizando peligrosas misiones en Europa, yendo más allá de lo que le exigían sus deberes. En agosto de 1944, Joe se presentó voluntario para una operación secreta cuyo nombre en código era Anfield. Mientras volaba en el bombardero B-24, el avión explotó. En aquel fugaz accidente, Joseph Patrick Kennedy Jr. murió. El mes siguiente, el cuñado de Jack, Billy Cavendish, también murió, en Francia. Lord Hartington llevaba casado con Kathleen tan solo 4 meses. Cuando la carrera militar de Jack terminó en marzo de 1945, sintió una llamada.
Cogería el testigo de Joe y entraría en política. La guerra le había hecho más decidido. Jack no había estado en Europa desde 1939. Cuando llegó, se sintió impactado por la ruina y la desolación. En Berlín escribió: "No hay ni un edificio que no esté destrozado. En algunas calles, el hedor nauseabundo de los cuerpos muertos es inaguantable. Las caras de la gente han perdido el color. Tan solo tienen un tono amarillento y unos labios pálidos. Todos llevan fardos. ¿A dónde van? ¿Quién sabe?". Ese diario augura la llegada de la Guerra Fría. No la menciona, por supuesto, pero habla sobre las dificultades que van surgiendo con la Unión Soviética. Luego apunta una extraña corriente de simpatía hacia Hitler, o al menos le atribuye la cualidad de ser un personaje significativo de la historia. Yo creo que era el eco de Joseph Kennedy. Hitler, escribió Jack, ha quedado envuelto en un halo de misterio por su forma de vivir y su forma de morir, que serán recordadas y crecerán después de él. Tenían los elementos de los que están hechas las leyendas. Aunque a Jack le gustaba el periodismo, era solo un preludio hacia el liderazgo. Pensaba en el periodismo como una carrera, y le gustaba. Pero entonces creo que se dio cuenta de que era un hombre más serio de lo que pensaban muchos de sus amigos. Ni los periodistas ni los propietarios de periódicos hacían que ocurrieran las cosas, pero los políticos sí hacen que ocurran las cosas. En 1946, Jack se presentó a candidato en el 11º distrito del Congreso representando a Boston. La carrera se convirtió en un asunto familiar, con su abuelo de 83 años haciendo campaña como si él mismo fuera el candidato. Después de todo, era un asiento que Honey Fitch había ocupado en una ocasión. La madre, los hermanos y las hermanas de Jack también colaboraron. Pero fue Joe Kennedy padre quien, entre bastidores, planeó la estrategia. Jack quería profundamente a su padre, pero no podía soportar sus métodos. Contra el consejo de su padre, Jack rehusó utilizar la pérdida de una lancha torpedera y una dolencia de espalda como una ventaja política. Se apoyaba en hechos: fuerza contra el comunismo, control en los gastos del gobierno, y en lugar de explotar su expediente bélico, prefirió elevar a los auténticos héroes. En Charleston, Massachusetts, Jack conoció a un grupo de madres de la Estrella Dorada, mujeres que habían perdido a sus hijos en la guerra. Aunque se sentía incómodo en el estrado, Jack ganó muchos votos cuando les dijo a aquellas mujeres: "Creo que sé lo que sentís como madres, porque mi madre también es una madre estrella de oro". Jack obtuvo una victoria aplastante, pero su primer periodo en el Congreso fue poco afortunado. Cuando llegó al Congreso por primera vez en 1946, estábamos preocupados porque no le habíamos visto desde hacía año y medio. Pasaba la mayor parte del tiempo en Florida porque estaba enfermo. Su primer periodo fue un desastre. Jack cayó gravemente enfermo en septiembre de 1947. La dolencia de espalda se había agravado y el déficit de adrenalina estaba aumentando. Los médicos dijeron que no viviría otro año, pero existía un rayo de esperanza, una hormona esteroide llamada cortisona. Ese mismo otoño comenzó un tratamiento y durante el resto de su vida su padre almacenó cortisona en cajas de seguridad en varios bancos del planeta. 1948 trajo consigo una nueva tragedia. En mayo, la hermana de Jack, la impredecible Kathleen, falleció en Europa en un accidente de aviación. Su muerte le afectó profundamente y fue una de las pocas ocasiones en las que se le vio llorar. En otoño de 1948, Jack fue reelegido para el Congreso, pero lo que él deseaba realmente era el asiento del Senado que había ocupado Henry Cabot Lodge, Jr. Históricamente, era un puesto importante ocupado en una ocasión por el gran Daniel Webster. También era un asiento que Honey Fitch había apetecido una vez, aunque resultó ser derrotado por el poderoso abuelo Lodge.
Una victoria Kennedy igualaría el marcador, pero John F. Honey Fitzgerald nunca vería el triunfo, ya que murió en octubre de 1950. Concentrándose en el futuro, Jack y su equipo de consejeros políticos, la mafia irlandesa, como los llamaban, trazaron un plan de 4 años para derrotar a Lodge. Corría el año 1948, pero Jack ya estaba haciendo planes para 1952. De nuevo, toda la familia se unió a la carrera. Su padre trabajaba de forma discreta, pero su madre, sus hermanas y su abuela dieron 35 meriendas a las que acudieron 75.000 mujeres en edad de votar. Fue una carrera muy igualada, pero al final ganó Jack. Posteriormente, los analistas se referirían a Jack como el hombre que ahogó a Henry Cabot Lodge en 75.000 tazas de té. A la edad de 35 años, el senador Jack Kennedy llegó a la mayoría de edad política. Era el líder de una nueva generación. Pero igual de significativo era el hecho de que sus días de soltero estaban contados. Era atractiva, encantadora, culta, cosmopolita, católica, conocedora de las lenguas romance, estudiosa de las artes, con interés por la historia y deseosa de tener hijos. Por esas razones y algunas más, Jacqueline Lee Bouvier fue presentada a Jack Kennedy por un amigo común en junio de 1951. Era una chica de esta ciudad. Vivía aquí, en McLean, Virginia. Y se me ocurrió la idea de presentarles. Mi esposa y yo nos habíamos instalado en Georgetown. Dimos una pequeña cena e invitamos a ambos. Cuando Jackie, de 21 años de edad, conoció a Jack, estaba comprometida con otro hombre, pero eso a él no le detuvo. Era una mujer muy atractiva. Jack había conocido a muchas mujeres atractivas en su vida, pero creo que sintió que había llegado el momento de casarse. Y fue una buena idea. En realidad, Jack tenía fama de playboy confirmada por un continuo flujo de búsquedas y conquistas, incluida Jean Tierney, la atractiva estrella de cine. Nadie conocía la repercusión política de tales galanteos mejor que el padre de Jack. Su padre le dijo: escucha, Jack, a estas alturas no me vas a decir que eres homosexual, pero van a empezar a pensarlo y te van a buscar cualquier compromiso. Por este camino no hay más que problemas, así que deberías casarte. Joe siempre estaba pensando en sus planes para la Casa Blanca. En mayo de 1953, Jack dejó caer que se había comprometido con Jackie Bouvier. 4 meses después, llegaron las fotos de la boda. El senador y la señora Kennedy se fueron de luna de miel a California, pero no estuvieron mucho tiempo. Para Jack, 1954 fue un mal año. En el Senado votó un proyecto de ley que era bueno para el país, pero que dejó sin trabajo al puerto de Boston, lo que le hizo caer en desgracia. Fue algo que le hizo pensar en otros senadores que habían tomado decisiones impopulares. Al mismo tiempo, la espalda de Jack se había resentido tanto que necesitaba cirugía, pero debido a la enfermedad de Addison, las posibilidades de sobrevivir a la operación se reducían a un 50%. Jack se enfrentó a ello y le dijo a sus amigos: prefiero estar muerto que pasar el resto de mi vida con estas malditas muletas. Pasó por la operación y escribió un libro sobre el coraje político norteamericano. Entre octubre de 1954 y febrero de 1955, Jack pasó por 2 operaciones importantes. La infección posterior casi acabó con él. De nuevo se le dio la extrema unción y de nuevo salió adelante. Su padre dijo: ahora ya no sé lo que le puede ocurrir porque por 3 veces he estado junto a su lecho de muerte y cada vez que me he despedido de él, ha regresado más fuerte. Durante la convalecencia,
Jack puso su mente a trabajar pensando y escribiendo sobre 8 senadores estadounidenses que habían desafiado la opinión popular votando según su conciencia. Estas reflexiones fueron publicadas el 1 de enero de 1956. Jack llamó a su libro Profiles in Courage y se lo dedicó a Jackie. El libro fue aclamado por la crítica, pero más significativo aún, ganó el premio Pulitzer de biografía. Jack fue honrado con un premio que confirmaba su sentido histórico, pero ese honor se convirtió en furia cuando se rumoreó, faltando a la verdad, que él no era el autor del libro. Fue una calumnia originada en los ámbitos políticos que se acalló rápidamente. Profiles in Courage impulsó la recuperación física de Jack, pero su meteórico ascenso en la política nacional llegó más tarde, en verano, durante la convención del Partido Democrático de 1956. Fue un acontecimiento emocionante e histórico emitido en vivo por un nuevo medio, la televisión. Adlai Stevenson fue elegido presidente, pero en lugar de elogiar a su compañero de campaña, el vicepresidente lo denigró durante la convención. Bromeando, Jack propuso su nombre como aspirante. And I'm proud and happy to second the nomination of Senator John F. Kennedy, and I hope he'll be nominated. En televisión, Jack daba una imagen segura, confiada y digna, y le faltó poco para ser nominado. Aunque quedó el segundo tras este Kefauver de Tennessee, Jack era el centro de atención. Fue entonces cuando se decidió a aspirar a la Casa Blanca, pensando ya en 1960. Jack me dijo, me voy a presentar para presidente en 1960. Yo estaba furioso y le dije, Jack, eres demasiado joven, has vivido retirado en Palm Beach, en Aynesport y en Boston. No sabes nada sobre este país. Harías una locura si te presentaras ahora para presidente. Deja pasar 8 años y luego ya veremos lo que ocurre. Y él me contestó, en este tema vas donde te lleva el corazón. Jack se había pasado toda su vida imaginándose en un lugar importante de la historia. Ahora, gracias a un destino rocambolesco, se le ofrecía el papel que había deseado, así que actuó. Un día estábamos hablando él y yo, y le dije, bueno, senador, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué lo haces? No tienes una buena trayectoria, tienes la imagen de niño rico, de niño de papá y de playboy. Me parece que tienes en contra todas estas desventajas. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Recuerdo que me miró y me dijo, porque quiero. Jack se enfrentó de forma agresiva a quienes le criticaban. En Wisconsin se desquitó de la etiqueta de niño rico cuando expuso a la clase obrera sus ideas sobre el trabajo. Antes del amanecer, había estrechado manos a un promedio de 1000 obreros por hora. Jackie se asombró de las magulladuras que tenía en las manos. A continuación le tocaba el turno a Virginia Oeste. Allí se enfrentó con la facción católica. Joe padre le aconsejó que no se presentara a las primarias diciéndole que perdería. Jack contestó dirigiéndose a su equipo. Bien, ya hemos oído al embajador, pero vamos a ir a Virginia Oeste y vamos a ganar. Y así sucedió, y por un aplastante margen. En julio de 1960, Jack tuvo un impulso que nadie pudo detener y fue nominado para presidente en la primera votación de la convención del Partido Demócrata. Mr. Chairman, Wyoming's vote will make a majority to Senator Kennedy. And I can assure all of you here who have reposed this confidence in me that I will be worthy of your trust. We will carry the fight to the people in the fall, and we shall win. Fue la primera campaña que yo había cubierto. Y recuerdo que pensé que no recordaba haberme divertido tanto en mi vida. La gente, los seguidores de Kennedy, eran algo especial. Demostraban tal ánimo y excitación que realmente te sentías cautivado. La familia Kennedy al completo se sumó a la carrera. Jackie y su hija Caroline, de 2 años, estaban al frente con Jack proyectando juventud, belleza y los perfectos valores familiares.
Rose y las hermanas de Jack siempre estaban a su lado y en la oscuridad Bobby dirigía la campaña. Ted, hermano de Jack, tenía la tarea imposible de mantener vigilado a su padre y nadie trabajó más que Joe Kennedy padre. El embajador Kennedy me llamó y me dijo, me gustaría que ayudaras a mi hijo Johnny, así es como le llamaba. Nunca le llamó Jack. Me dijo, te elijo a ti como escritor porque no golpeas con un palo, sino que clavas un estilete entre la quinta y la sexta costilla. Jack respetaba las tácticas de su padre y conocía sus muchos tratos a puerta cerrada. El hecho de que Joe padre estuviera negociando votos en Illinois preocupaba a Jack, pero oficiosamente se enteró de que Nixon estaba haciendo lo mismo. No obstante, Jack se concentró en la única cosa que su padre no podía enseñarle, la forma de moverse y actuar como un presidente. Estaba fascinado. ¿Cómo se atrae a la gente? ¿Qué se le dice? ¿Cuáles son las frases? ¿Qué gestos se hacen? En una ocasión, durante la campaña del 60, tuvimos una gran conversación sobre los gestos que debía hacer, lo que tenía que hacer con las manos mientras hablaba. En septiembre y octubre de 1960, Jack puso su capacidad a prueba en 4 históricos debates televisados. Abraham Lincoln was a great president of all the people. But he was selected by his party at a key time in history because his party stood for something. Aunque técnicamente fue un empate, Jack consiguió la victoria en cuanto a la imagen. En televisión daba una apariencia verdaderamente presidencial, mientras que la de Nixon era poco agradable. America has not been standing still, but America cannot stand pat. We can't stand pat for the reason. Jack rehusó atacar personalmente a su oponente ya que habían sido buenos amigos en el Congreso, pero en privado se sentía fuerte frente a la imagen desfavorable de Richard Nixon. Me dijo, ya sabes que esto empezó como una broma, pero voy a ganar. Ahora se trata de conseguir el santo grial, y Nixon no tiene ninguna clase, y además no puedo dejarle América a él. Estados Unidos había escuchado a los candidatos, había acudido a las urnas y había elegido a un nuevo líder. El 8 de noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el 35º presidente de Estados Unidos. Al conseguir esto, Jack cumplía el destino de su hermano fallecido. Los días precedentes a la investidura fueron emocionantes. La promesa de que la juventud entraba en la Casa Blanca fascinaba a la gente. En el exterior de la residencia de Jack, en Georgetown, los periodistas revoloteaban como palomas en torno a las migajas que les daba Kennedy. Fue como un carnaval. No sabíamos lo que iba a ocurrir a continuación, pero cada vez que se abría la puerta, pensábamos que se iba a dar el nombre de otro miembro del gabinete, porque muchos de ellos fueron anunciados justo en esa puerta. Desde la época de Abraham Lincoln, no había existido un gabinete tan variado, tan intelectual, tan comprometido. También era polémico. El padre de Jack quería que su séptimo hijo, Robert Francis Kennedy, fuera el fiscal general de Estados Unidos. Bobby era duro con el crimen y más duro aún con el escándalo. Mantendría limpia la administración. «Quiero a Bobby en ese puesto», le dijo el embajador a Jack. «Es lo único que pido y lo que quiero». Dijo que cuando anunciara a su hermano Bobby como fiscal general, lo haría a las 2 de la mañana, asomando la cabeza por la puerta y diciendo, «Es Bobby», para cerrar inmediatamente después. No creo que lo hiciera. Además de los nombres de los nuevos miembros del gobierno, la prensa esperaba otras noticias. La señora Kennedy estaba en avanzado estado de gestación, pero no sabíamos cuándo iba a nacer el niño. John Fitzgerald Kennedy Jr. nació el 25 de noviembre de 1960 y la familia le llamó John. Cuando le preguntaron a Jack si quería que su hijo fuera educado para presidente, contestó, «Solo deseo que tenga salud». I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Fue el día más frío de la historia del planeta. Nevaba abundantemente y la temperatura estaba varios grados bajo cero. Amenazaba con ser un completo desastre debido a la tormenta de nieve, pero luego resultó algo maravilloso.
Y después llegó el fantástico discurso. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. En cuanto lo escuché pensé que era un gran discurso. No necesité que nadie me emocionara. Lo sentí. Sentí ese discurso. Era potente. Era comprometido y comenzaba a definir el futuro para todos nosotros. Tras el discurso llegó el desfile, un auténtico despliegue en el que se incluía una réplica del PT-109. Esa tarde, Jack asistió a no menos de 10 fiestas inaugurales y no llegó a su nuevo hogar hasta pasada la medianoche. Al día siguiente, se paseó por la Casa Blanca con el entusiasmo de un niño, saltando sobre la cama de Lincoln y comprobando el mobiliario. Algunas eran piezas de anticuario, otras muebles que, según Jack, debían proceder de Sears. Jackie reconoció la necesidad de una renovación, y eso le competía a ella como primera dama. Pero Jack desvió rápidamente la atención hacia las complicadas obligaciones del despacho oval. Al principio se desenvolvía bien. Cuando se les dijo a los diplomáticos africanos que viajaban entre Nueva York y Washington que no se les permitía utilizar los restaurantes y servicios diseminados por la autopista interestatal, a lo largo de la segregacionista Maryland, Jack sugirió la utilización del avión. Luego los que luchaban por la defensa de las libertades desafiaron las leyes de la segregación en el sur. Cientos de jóvenes en autobuses de alquiler exigían derechos civiles en Dixie. En Alabama se alcanzó un clímax candente. Jack tenía que hacer algo. Fue una decisión que John Kennedy nunca hubiera querido tomar. Cuando hablaba a la gente sobre su liberación, en realidad estaba enviando ese mensaje a Checoslovaquia, a Hungría o a Alemania del Este. No fue consciente del impacto que esas mismas palabras estaban teniendo en los jóvenes, particularmente en los jóvenes negros norteamericanos. Y Kennedy le preguntaba a todo el mundo, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está pasando? Y alguien le dijo, ellos creen que lo están haciendo por ti. El tema de los derechos civiles le abrió los ojos. Finalmente, utilizaría la fuerza del gobierno para suprimir la intolerancia. Pero la primera decisión que quería tomar era la relativa al cuerpo de paz. El 1 de marzo de 1961, Jack dio su primera orden ejecutiva creando en tiempo de paz un ejército de jóvenes y entusiastas voluntarios para extender la libertad hasta los rincones más pobres del planeta. Creo que la frase clave fue, no os preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Me refiero a que casi se convirtió en una traducción literal para el cuerpo de paz. En el día de su creación, Jack recibió en Washington al primer ministro de la India, Nehru. Orgullosamente le preguntó al gran líder qué opinaba sobre el cuerpo de paz. Nehru le contestó que los privilegiados jóvenes norteamericanos aprenderían mucho de los pobres aldeanos indios. Fue una apreciación dolorosa pero honesta que iluminó las primeras lecciones de Jack como presidente. En 1961 experimentó una serie de crisis que muchos no recuerdan. Joe Kennedy dijo que era afortunado porque había recibido todas las lecciones en un año. La primera lección de Jack se la dio la Bahía de Cochinos y un legado heredado de la administración Eisenhower. Menospreciando una mejor opinión, Jack aprobó que la CIA respaldara la invasión de Cuba y fracasó estrepitosamente, sintiéndose traicionado por aquellos en los que nunca debió confiar, y decidido a recuperar la presidencia, Jack hizo lo que tenía que hacer. Retrospectivamente, creo que dio la vuelta a la tortilla, admitiendo que estaba equivocado. Asumiendo la culpa, su popularidad subió hasta el 80%. Debo decir que es algo muy inusual en esta ciudad. No se ve a menudo. Después, Jack se reía. Dios mío, dijo, es lo mismo que con Ike. Cuanto peor lo haces, más te quieren.
A continuación de la bahía de Cochinos, Jack sintió el impulso de hacer algo grande, algo que marcara su lugar en la historia. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Personalmente creo que la mayor parte de los astronautas de aquella época pensaban que era un proyecto muy ambicioso. Tendríamos mucha suerte si lo conseguíamos en ese periodo de tiempo, pero estábamos deseando involucrarnos. Fue muy emocionante. Cuando llegaron los astronautas, el presidente se sentía como un niño porque le emocionaba conocerlos, lo mismo que nos pasaba a los demás. Cuando los astronautas fueron a la Casa Blanca, fueron unos días maravillosos. Le interesaba todo lo que íbamos a hacer, no solo que íbamos a salir al espacio a dar vueltas por ahí arriba. Le interesaban mucho más los auténticos detalles de lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, el equipo que llevábamos a bordo. Y no se trataba de un interés pasajero para ser amable, porque yo estuve allí muy poco tiempo. Tenía gran interés por los detalles. En febrero de 1962, después de que John Glenn entrara en órbita con la Tierra en el Friendship 7, Jack fue a Florida para recibir al astronauta y llevarlo de vuelta a Washington para que hablara en el Congreso. This morning, coming up from Florida on the plane with President Kennedy, we had the opportunity to meet Mrs. Kennedy and Caroline before we took off. I think Caroline really cut us down to size and put us back in our proper position, though. When after being introduced, she looked up and said, "Where's the monkey?" Era una operación de 10 años y ese era el problema fundamental. Preguntó, ¿me estás diciendo que tengo que gastarme 40 billones de dólares, pensar en un periodo de 10 años y que aún así no me puedes garantizar que llegaremos a la Luna antes que los rusos? Nadie podía. Pensaban que sí, que lo podían hacer, pero era un gran riesgo. Creo que oigo la voz de Kennedy diciendo, va a ser un hecho en la historia, es fascinante, me gusta la idea, vamos a por ella. De nuevo en la Tierra, no había nada de romántico en la lucha de Jack contra el crimen organizado, en sus batallas con la industria del acero, ni en la tormenta bélica que se avecinaba en el sudeste de Asia. Pero todos esos temas estaban difuminados en la atmósfera festiva de la Casa Blanca. Nunca las artes ni el mundo del entretenimiento disfrutaron de tanta atención por parte de un presidente. En realidad, todo tenía que ver con la historia. Jack pensaba en su administración en términos históricos, en cómo sería recordada, en cómo sería él mismo recordado. Jack sabía muy bien que cada presidente tiene un momento que le define. El de Jack llegó en octubre de 1962. Unas fotos espía mostraban emplazamientos de misiles rusos en la Cuba comunista. Jack tenía pocas opciones: invadir Cuba, bombardear la isla o realizar un bloqueo naval. Cualquiera de ellas podía acabar en una guerra nuclear. Jack no temía por sí mismo. Se había enfrentado a la muerte muchas veces en su vida, siendo un bebé, siendo un niño, de adolescente, de joven, ya adulto. Se sentía cómodo cerca de la muerte, pero por fin había encontrado algo bonito en su vida: sus hijos. Y tenía miedo por ellos. Tenía miedo por todos sus hijos. Cuando Jack consideró sus opciones, sintió sobre sí el peso de toda la humanidad. Al presidente le preocupaba profundamente lo que pudiera ocurrirle al mundo y le inquietaba mucho que pudiera desencadenarse la Tercera Guerra Mundial con esos misiles apuntando y Khrushchev dirigiéndolos. En aquellos días, cuando se veía al presidente en su despacho o paseando por el jardín, parecía muy cansado, como si hubiera menguado, y se le veía muy preocupado sobre lo que podría pasar y sobre si tendría el valor de tomar la decisión que haría girar esos misiles. Me pasé 8 o 9 días sentado a la puerta donde estaba reunido el Consejo de Ministros, esperando una oportunidad para hacer una colección histórica de fotografías sobre ese suceso que era muy importante. En un momento determinado se me permitió entrar, y fue en el momento en el que habían acabado las conversaciones y se estaban preparando para comunicar la noticia a la prensa.
Estas son las únicas fotografías que hicimos sobre aquel acontecimiento, sobre el éxito del presidente en su confrontación cara a cara. Cuando la crisis terminó, Jack pudo bromear sobre ello. Había tenido éxito y se había ganado la confianza del pueblo norteamericano. Así que Jack empezó a pensar en el futuro, en los grandes esfuerzos para su segunda legislatura. Tras 1000 días en la presidencia, Jack era un hombre feliz. Su visión era clara, sus objetivos estaban al alcance. Después de sobrevivir a la crisis cubana de los misiles, creía realmente que él y el pueblo norteamericano podían conseguir cualquier objetivo, incluso la paz en el mundo. Y lo que es más, Jack había logrado que el resto del mundo lo creyera. 1963 fue un año de viajes para Jack, y allá donde estuviera, gustaba a la gente. En Iberoamérica, fraguó una alianza para el progreso. En Berlín, apareció junto al opresivo muro que separaba el este del oeste, aunque en el lado de la libertad. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. También visitó Irlanda y recibió la bienvenida de sus consanguíneos. There is an impression in Washington that there are no Kennedys left in Ireland, that they're all in Washington. And so I wonder if there are any Kennedys in this audience. Could you hold up your hand so I can see? Well, I'm glad to see a few cousins who didn't catch the boat. We're glad to... Yo estuve en la etapa irlandesa del viaje y es algo que recordaré todos los días de mi vida. A cualquier sitio al que iba se reunía una multitud esperando para darle la bienvenida. Luego, cuando se marchaba para coger el avión, dijo, volveré en primavera. Por supuesto, nunca volvió en primavera. El Día del Trabajador, Jack visitó a su madre y a su padre en Cape Cod. Joe Kennedy padre, de 75 años, inválido debido a un ataque de apoplejía en 1961, disfrutó sentado en el porche viendo aterrizar en el jardín delantero el helicóptero de su hijo. El fin de semana comenzaría con la llegada en helicóptero la tarde del viernes. Aterrizó justo a las puertas de la casa del embajador, literalmente a 15 metros de distancia, y luego el lunes por la mañana de vuelta al trabajo. En el momento de marcharse, se acercó a su padre y le besó cariñosamente en la cabeza. A comienzos de noviembre, Jack descansaba con Jack y los niños en su nueva casa en el estado de Virginia. Pensó que podría instalarse allí después de retirarse. Antes del Día de Acción de Gracias, Jack viajó a Texas para apaciguar un feudo del Partido Demócrata antes de que comenzara la campaña de su reelección. Estaba excitado con el viaje, no porque le gustaran las barbacoas de Texas, que no era así, sino porque disfrutaba promocionando su programa espacial, lo cual hizo en la inauguración de una nueva instalación aeroespacial en San Antonio. This nation has tossed its cap over the wall of space, and we have no choice but to follow it. With the help and support of all Americans, we will climb this wall with safety and with speed, and we shall then explore the wonders on the other side. Thank you. Jack tenía otro discurso en el bolsillo, aún mejor, y lo pronunciaría el día siguiente en Dallas. Yo iba en el primer autobús de prensa e iba mirando por la ventanilla. El coche de Kennedy iba delante de nosotros y había girado en la esquina, así que lo perdimos de vista. Había andado unos metros cuando oí los disparos. Lo primero que Bobby Kennedy preguntó era lo último que quería oír.
¿Se trata de Jack? Nunca lo olvidaré porque se mostró entero con esa valentía suya tan característica. Cuéntame, necesito saberlo. Por supuesto, una parte de Bobby murió aquel día, al igual que una parte de todos los miembros de la familia del presidente, y creo que también de todos los que tenían relación con la administración. Yo cubrí los 4 días del interminable funeral. Todos los cubrimos con lágrimas en los ojos, intentando hacer nuestro trabajo. Creo que todos sintieron una gran tristeza. El mundo parecía haberse parado. Creo que lo más destacable de su presidencia fue el modo en que logró despertar emoción. Una sensación de esperanza. Una sensación de confianza en que el país podía tener fe en sí mismo y en que debía tenerla. Creo que su mayor logro, el mayor logro de un Kennedy, fue crear una sensación positiva en cuanto a la actuación del gobierno. La sensación de que el gobierno tenía una oportunidad para dirigir, inventar, guiar y hacer un país mejor. Antes de lo ocurrido habíamos estado hablando sobre si me interesaría dirigir un departamento público. Yo había decidido que no lo iba a hacer. Después de que el presidente Kennedy fuera asesinado, me replanteé mi posición y mi responsabilidad con el país, como hizo mucha gente en aquellos momentos. Y decidí que sí lo haría. En Dallas, en el 6º piso del antiguo edificio de la biblioteca escolar, la gente acude a visitar un museo dedicado al último día de la vida de Jack. En un libro recordatorio, escriben notas dirigidas a él. Cuando vuelvo atrás a tus últimos momentos en esta tierra, un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos son mi única despedida. Ahora me siento un poco más completa, como si quizás por fin te hubiera conocido tras todos estos años de legado y hubiera tenido la oportunidad de una despedida. Si Jack hubiera vivido un día más, habría pronunciado un discurso en el Trade Mart de Dallas. Era el programa previsto para aquella fatídica tarde de otoño. Jack siempre tenía un discurso en el bolsillo. Tanto si se trataba únicamente de una ocurrencia surgida en un determinado momento, como si se trataba de un momento perfecto para hacer un llamamiento. Este era uno de los discursos que había guardado. Nosotros en este país, en esta generación, somos como consecuencia del destino más que una elección. Somos los guardianes de la libertad del mundo. Pedimos, por tanto, que seamos dignos de nuestro poder y responsabilidad, que podamos ejercer nuestra labor con sabiduría y moderación, y que podamos lograr en nuestra época y para siempre el viejo sueño de paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres.